imagino que ustedes saben que una producción es muy compleja, es complicada, requiere muchas personas, requiere muchos departamentos, pero ¿alguna vez se han puesto a pensar en cuáles y cuántos exactamente? Vamos a dividir esta sección en 3 subsecciones. La primera de preproducción, producción y postproducción. Así que acompáñenme en este video para ver cuántas áreas, las más importantes, las más detalladas posible, existen en preproducción. Bueno, vamos al grano. El primer departamento que les voy a comentar es el departamento de guión. El guionista o el escritor solo tienen que saber lo siguiente: además de ser muy capo contando una historia que te atrape, una historia que sea comercialmente beneficiosa, tiene que saber contar o más que todo guiar a un equipo de preproducción. Es decir, necesita saber muy bien la diferencia entre un guión narrativo y un guión literario. Bajo los criterios de los guiones del mundo cinematográfico es muy importante de que se sepa narrar bien los menesteres del equipo de preproducción. Ejemplo, y alguna vez en algún video yo ya lo he tocado, no es lo mismo que en el guión esté de que era un día tenebroso con una sensación ignominiosa en el que el protagonista sentía miedo. No es lo mismo a que digamos interior, noche, casa abandonada, se escuchan pisos rechinar, se escucha el viento sobre la ventana, se ve a un señor de 35 años con tal ropa, estilo de vestimenta, está haciendo lo siguiente, de repente suena la puerta, por ejemplo. Es muy distinto frente al primer guión que se los ejemplifico, porque el primero es más de las típicas historias que estamos acostumbrados a leerlas, de las cuales por supuesto nos atrapan, pero el guión, y algún rato en algún video vamos a abordar en cosas muy específicas como formato, diagramación, incluso tipografía. Este tipo de guión sirve para hacer una guía al equipo de producción. Ejemplo, según el ejemplo que les he podido brindar, sabemos que vamos a hacer un rodaje de noche, sabemos que necesitamos hacer un scouting de una casa abandonada. ¿Qué estilo de casa? En el guión tiene que estar muy bien explicado. Si queremos una casa clásica, una casa colonial, una casa barroca, una casa mega antigua, ¿con qué estilo? ¿Va a tener jardín? ¿No va a tener jardín? Todos esos tipos de elementos y aptitudes de la locación tienen que estar en el guión, cosa de que el locacionista al momento de leerlo sepa por dónde va a empezar. No va a ser lo mismo, estaba en un lugar tenebroso. ¿Qué es tenebroso? Tenebroso significa muchas cosas que tal vez para mí no van a ser similares para ti. Asimismo, es importante que todos los departamentos empiecen a leer el guión y sepan qué tienen que hacer, qué tienen que conseguir, qué tienen que suceder, ¿no? Según este mini ejemplo ya solucionamos la vida a muchos departamentos. El de fotografía, vas a ver que vamos a necesitar luz que nos refuerce la situación de oscuridad, o sepamos que lo vamos a grabar de noche. El equipo de casting sabe que necesita conseguir un actor. El equipo ¿de qué más? De efectos especiales va a necesitar armar una ambientación tenebrosa en el sentido de maderas rechinando, puerta antigua, paredes que están cayéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es el guión, es una guía para todo el equipo de producción. Es nuestra base, por supuesto. Lo usamos, o también va a ser un tema de qué hablar en producción y postproducción también. Sin embargo, en esta etapa es uno de los criterios más primordiales para que una obra sea exitosa. Punto número 2. Departamento de diseño de producción. Cuando hablamos de diseño de producción, la palabra producción tiene muchísimos criterios, infinitos. Desde producción ejecutiva hasta producción en campo, hay distintos tipos de producciones, pero cuando hablamos de diseño de producción nos concentramos en qué se va a ver y cómo se va a ver en nuestra escena. ¿Qué va a hacer el departamento de conseguir las cosas en unos términos más sencillos? ¿Cómo va a ser la ambientación? Tomando el ejemplo anterior, ¿qué tipo de casa vamos a conseguir? Es decir, este departamento requiere de muchos consultores, incluso no se va a basar solamente en una personalidad, sino que va a ser una persona que tenga la capacidad de asignar muchos roles y de conseguir a la gente necesaria. Pónganse a pensar que si hacemos una película de guerra y nos remontamos a los años
40-45 de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, necesitamos a un consultor que sepa de historia, que sepa de arquitectura, que sepa de ingeniería y que sepa de todo el área militar de la época. Es decir, un diseñador de producción no solamente va a sacar lo que tiene en su cabeza y en su creatividad, que está bien porque tiene que haber alguna parte creativa, innovadora y demás, pero también tiene que haber una parte real. Dicho eso, el diseño de producción es un área muy grande que puede contener a muchas personas. Punto número 3. Departamento de casting. Simple, es el encargado de, según normativas del guión, según todas estas guías de lo que se tiene en mente y según la visión del director e incluso el presupuesto de la película o de la serie o del proyecto como tal, el encargado de casting, como su nombre lo dice, está encargado de buscar a los actores y actrices correspondientes, desde los llamados castings abiertos hasta castings cerrados, donde el director de casting sepa o tal vez tenga en mente de qué personalidades está buscando, por qué, con qué tipo de desenvolvimiento actoral. Necesita conocer, tener un portafolio de actores y de actrices, necesita estar en foros de actores y actrices tanto de la zona como de la ciudad como del país, o incluso, y si el presupuesto lo amerita, fuera del país. Básicamente, en el caso de los actores con casting cerrado, ya se sabe quiénes pueden ser o quiénes están fichados. Solo basta con hacer las llamadas correspondientes a los agentes de estos actores, si es que lo tienen, y negociar el tipo de proyecto que se tiene previsto y el tipo de presupuesto que se tiene previsto. Por otro lado están los castings abiertos, donde, por ejemplo, para actores secundarios, terciarios e incluso extras se manda un casting abierto como si fuera una campaña, donde se puede recibir a la gente en el estudio como en un lugar terciario para, según ciertos criterios, repito, del guión y de la visión del director, tratar de filtrar a las personas visualmente y actoralmente correspondientes. Punto número 4, departamento de artes. Ahora, este departamento de artes, si bien puede tener una cabeza, quien dirige, quien mueve el presupuesto o este subpresupuesto que se tiene, necesita tener a muchas más personas que están desde la parte decorativa, diseño de interiores, hasta utilería, diseño de utilería, diseño gráfico, y vuelvo y repito, necesitamos tenerlos tanto en la etapa de preproducción, producción y postproducción. Sin embargo, su presencia es menester en la parte inicial, es decir, en la parte de preproducción. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el guión hay veces que no es lo suficientemente claro o no está tan detallado como debería, o en el momento de llegar al set ya sabemos qué tipo de dificultades nos vamos a encontrar con respecto a utilería, con respecto a indumentaria, con respecto a todo lo que se va a poner frente al lente. Los diseñadores de arte, los diseñadores de producción de arte necesitan estar muy al tanto, como todos los departamentos, de la guía del guión y de la visión del director. También, por supuesto, bajo aprobación, el diseño de las indumentarias. ¿Por qué estas paletas de colores? Psicológicamente funcionan, teóricamente funcionan, y al mismo tiempo, ¿es lo que quiere el director o es lo que quiere el actor? Entonces es una cuestión de triangular y de cruzar muchísimos datos bajo muchísimas aprobaciones. Es complicado, pero todo es con el fin de que salga una producción estéticamente correcta. Lo mismo para el diseñador de utilería. A veces tiene que ser extremadamente creativo, ya que si nos ponemos en los zapatos de los productores de ciencia ficción, hay muchas cosas que no están inventadas porque simplemente están en la cabeza del que tiene la visión de la historia. Y ahí es la misión del de utilería, buscar los elementos necesarios que tengan relación con lo que se quiere contar y al mismo tiempo sean conseguibles o sean producibles. Ejemplo, en alguna peli, no tengo ahorita el nombre, pero me imagino que si la hallo voy a poner la imagen en pantalla, donde se quería mostrar alguna especie de ataúd del futuro, simplemente han utilizado una baulera de un jeep. Básicamente, el diseñador de utilería ha tenido la idea de utilizar este objeto para interpretar a este otro objeto.
Entonces es una cuestión de creatividad y coherencia gráfica. Lo mismo sucede con el diseñador de modas o el diseñador de vestuario, que si bien tiene que respetar cierta estética dentro del punto de vista de la moda, también tiene que respetar cierta coherencia histórica, ciertos elementos de textura, ciertos elementos de composición. Lo mismo sucede con los diseñadores gráficos. Muchas veces algunas películas están auspiciadas por algún tipo de marca, por X botella que se va a ver en X escena de un bar. Pero hay veces donde la película puede tomarse la libertad de diseñar los propios objetos, sus propias marcas de celulares, sus propios empaques si es que estamos en un centro comercial, o sus propios menesteres de cualquier tipo de cosa en la que tengamos prohibido mostrar la marca. Recuerden que si mostramos marcas sin autorización o sin un permiso de la marca en sí, podemos vernos en una demanda bastante costosa por la empresa. Sea cual sea el país en el que te encuentres, cada marca tiene sus propios derechos y sus propias leyes de registro. Siguiente punto, departamento de locación o scouting. Tenemos un video específicamente hablando de las locaciones y de cómo hacer un scouting. El link va a estar aquí en la descripción. Sin embargo, se los puedo resumir que son las personas encargadas de elegir el lugar adecuado. Cuando no tenemos un acceso a un set donde construyamos la locación y espacios que se nos dé la gana, hay veces que necesitamos recurrir a espacios que ya están construidos y tenemos que ajustarnos a las visuales que nos puedan ofrecer. Obviamente podemos hacer ciertas modificaciones para cambiar la temporalidad y estilo de locación, pero un locacionista, no importa si es un interior, también un exterior, como lugares, no sé, más naturales, paradisíacos o muy específicos que requieran el guión, se necesita ir a asegurarlos. Es la persona encargada no solo de definir qué lugares son los más indicados, sino también de ir a charlar con los dueños o de prever absolutamente todos los puntos posiblemente en contra a los que nos vayamos a enfrentar. Por ejemplo, si tenemos que filmar en un edificio, el lugar va a tener parqueos, el lugar es de difícil o de fácil acceso, el lugar tiene contaminación visual o peor, tiene contaminación acústica. El locacionista junto al director de fotografía, quien define qué tipo de ángulos, qué tipo de medidas y puntos enteramente técnicos, es con quien debe ir acompañado a corroborar los lugares y las mejores opciones. Es muy importante y recalco que siempre se tengan opciones extra, muy bien aseguradas. Cualquier cosa puede suceder al momento de filmar o noche antes de filmar o noche antes de acercarse a la locación, y es importante que siempre se tenga un plan B, si no es que un plan C también. Siguiente punto, y este es un punto tal vez más chiquito frente a otros puntos, sin embargo no tiene menos importancia, es el departamento de transporte. No tienen idea lo necesario que es una buena logística de transporte, no solo para que los actores lleguen a tiempo, para maquillarse o para estar presentes ante cualquier requerimiento del director, sino también el transporte del equipo en sí, el transporte del catering, el transporte de todos los extras y el transporte de absolutamente cualquier necesidad que tenga la producción. Es indispensable contar con los transportes adecuados. Hay transportes muy específicos que saben cómo transportar el equipo correctamente, así como si fuera un camión de mudanza, y el transporte necesario para llevar a muchísima gente. Por supuesto que muchos actores, incluso siendo protagonistas, llegan a la locación por su cuenta. Algunos son llevados o escoltados por sus asistentes, sí, en efecto, pero es importante tomar en cuenta un transporte, primero que nada, seguro y muy eficaz de manera inmediata. ¿Por qué? Porque una persona no puede llegar tarde a un rodaje. Una persona no puede llegar tarde a unos ensayos. Si estamos hablando del tema de producción, es necesario que en los ensayos, en las reuniones, en los ensayos de guión y cualquier tipo de necesidad previa a la producción, todos sean extremadamente puntuales. ¿Por qué? Porque al tener tantos departamentos en uno solo contratados, el perder un minuto es igual a perder muchos miles de dólares. Y el último punto es el departamento de seguridad, salud y seguros.
Esto lo estoy condensando porque a lo mejor lo podemos englobar dentro de una misma familia, aunque cada uno cumple roles muy distintos. Cada uno de estos, si podemos convergerlos en una misma finalidad, es en el que la producción o la preproducción salga sin ningún contratiempo o sin ningún accidente de ningún tipo. En la etapa de preproducción, además de hacer las negociaciones con los lugares, con los actores, etcétera, se hacen muchas negociaciones y se hacen convenios o contrato de servicios con aseguradoras. Cada uno de estos elementos, dependiendo del país donde estés, es extremadamente necesario. Son normativas muy reguladas y muy controladas por en este caso, Estados Unidos, por ejemplo. Es necesario, como cualquier otro trabajo, que la persona que trabaje, desde el que está jalando los cables hasta el grip, hasta los directores de producción y por supuesto los actores, estén muy seguros. Estén seguros y estén asegurados. Tengan además a la mano una serie de médicos que, ante cualquier accidente, se pueda actuar de inmediato y no se ponga en riesgo el bienestar de los actores y el bienestar de cualquier persona involucrada dentro de este proyecto. Recuerden que ser productores o tener un equipo de producción es como una sinergia la cual tiene que trabajar bien y todo en uno, como si fuera un engrane en el que si una pieza está mal, todo va a salir mal. Y esos han sido los puntos y consejos que tendría para regalarles para la parte de preproducción de un proyecto, ya sea para un documental, para una película o cualquier proyecto audiovisual que estén ustedes realizando. No les voy a pedir que se suscriban o que le den like, no me interesa. Lo único que me interesa es dormirme sabiendo de que les he podido dejar algún consejo.